Muy buenas gente de YouTube, aquí les habla Natalia en mi canal Tutoriales Natalia. Este es un canal exclusivo de computación, aunque también se juegan algunos videojuegos. Normalmente en este canal lo que hacemos es resolver problemas que puedas tener en la computadora, pero también se habla sobre tecnologías. He hablado de lo que es una memoria RAM, de lo que es pues un procesador, he hablado sobre los tipos de memoria RAM que existen, DDR3, DDR4, DDR1, 2, sus anchos de banda, sus velocidades, todos esos cálculos los he explicado. He explicado lo que es single rank, dual rank, ¿ok? Y hoy voy a hablar de dual BIOS. Como verán en la imagen que ven ahí, está buenísimo eso. Bueno, ves dos circuitos integrados, que son dos chips, que donde está la memoria principal y está la memoria de respaldo, que le dicen BIOS Backup. Estas son unas placas especiales, unas placas madre, obviamente, que te salva de un error fatal que puedas tener en la BIOS principal, porque entonces, si falla la principal, podés arrancar con la BIOS de respaldo. O sea que hoy en día, yo me compraría una que tenga esta opción, ¿ok? Porque gracias a la BIOS de respaldo podés resucitar la computadora. Pero antes de hablar de esta tecnología, vamos a decirte lo que es la BIOS. No voy a meterme en términos muy técnicos porque tengo pensado hacer otro video que sí hable pues más de la BIOS. Pero la BIOS básicamente es un chip que tiene un código que te permite operar la computadora cuando el sistema inicia. Una función primaria de la BIOS es administrar la computadora para ser capaz de ejecutar diversas tareas como la administración de la energía, corroborar que el resto del hardware del equipo esté en buen funcionamiento, como las memorias RAM, discos duros y otras placas del sistema, por ejemplo, placas de sonido, de video. A veces no te da video a la computadora, no puedes ver nada porque configuraste mal la resolución para esa GPU, por ejemplo, y entonces no te da video. Esas configuraciones se realizan dentro de la BIOS, pero no se guardan en el chip de la BIOS. Se guardan en el chip CMOS. Por eso es que cuando tú tienes un problema de que no te da video la computadora y no tienes ningún error físico, o sea, no tienes ningún error de hardware, o sea, todo te funciona, RAM, procesador, discos duros, solamente es un problema con la BIOS. Entonces, con la configuración que tengas en la BIOS, mejor dicho, la solución es reseteando el CMOS, que es el que guarda la configuración que tú hiciste a través de la BIOS. ¿Ok? Bien. Otra cosa que hace la BIOS es que una vez que chequea que todo esté en orden, o sea, la energía, que esté todo bien en funcionamiento el hardware, que estén bien los controladores y todas las cosas conectadas, se encarga de cargar el arranque del sistema operativo en la memoria RAM. ¿Ok? También se ocupa de opciones de overclock, permitiéndote administrar voltajes y las frecuencias de la CPU y otras opciones más. ¿Ok? Así que, ahora sí, que es el Dual BIOS. Dual BIOS incorpora dos chips de BIOS integrados en la placa madre. Un chip funciona como el BIOS principal, que permite el arranque del sistema operativo, y el segundo chip funciona como un BIOS backup, configurada con la versión de fábrica. ¿Qué significa esto? Que la BIOS backup es una versión más antigua que la que puedes tener en la BIOS principal. Si la BIOS principal falla o deja de funcionar, porque hiciste una actualización y se cortó el suministro de energía y te la arruinó, entonces lo que tenés que hacer es reiniciar el equipo, y es muy probable que si la placa no tiene un interruptor, pues entonces se pase directamente la BIOS backup automáticamente y se haga cargo del sistema iniciándolo, ¿ok? Ahora, cuando es con un interruptor, ya tendrías que pasar ese interruptor para que haga el cambio a la otra BIOS, porque están de forma independiente y cada una tiene su room y, bueno, trabajan de forma independiente. Pero normalmente no es así, y normalmente hace ese cambio de la principal cuando falla a la de respaldo de forma automática. Eso se encarga el sistema solo, ¿ok? A veces no funciona como debería, y por eso es que a continuación voy a explicar algunos pasos que se pudiera hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué es Dual BIOS? Dos chips de video integrados y proporcionan doble protección contra virus
daños de hardware y de firmware, porque no solamente te puede dañar la BIOS, una actualización que se haya corrompido, sino que también un virus te puede dañar la BIOS, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por qué te da doble protección? Porque, bueno, doble protección se refiere a contra los virus y los daños de hardware y de firmware, porque no es que te salva de eso, sino que cuando se te daña la BIOS principal, podés arrancar por lo menos con la secundaria, y con la secundaria, una vez arrancada la computadora, sí podés tratar de arreglar la principal, flasheándola de nuevo, ¿ok? Entonces por eso es que te salva la vida, porque podés arrancar con la otra. Es muy recomendable que hoy en día uno trate de encontrarse una de estas placas que tienen Dual BIOS, ¿ok? Cuando tengas un problema, apaga la PC y reiníciala de nuevo. Dual BIOS hará el trabajo, ya sea copiando la configuración por defecto de la BIOS backup a la BIOS principal, o ya sea activando la BIOS secundaria en principal si hay un fallo de firmware de la BIOS principal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que ya dije antes. Prácticamente, él puede arreglar el trabajo solito, haciendo que lo que tengas en la BIOS de backup se pueda copiar directamente en la BIOS principal y ya con eso se arregla el problema. Ahora, si no se arregla el problema de forma automática, haciendo esa copia, pues tendríamos que revisar los pasos a continuación. También puede ser que se haya estropeado la BIOS principal, no haya forma de que arranque, pero por lo menos puedas activar la secundaria y hacer que funcione el sistema con la secundaria de momento. A menos que se te haya dañado el chip completamente de la principal y tengas que quedarte con la secundaria. Flashear la BIOS backup. Siempre estuvimos hablando de flashear o reflashear, mejor dicho, la BIOS principal, porque es la que se puede dañar. Pero ¿por qué entonces yo flashearía la BIOS backup? Porque tenés que tener una versión buena en la BIOS backup. Normalmente es la configuración de fábrica, y para que la backup sea igual la versión que la principal, pues sería al revés, sería copiar lo que tenés en la principal en la backup. Normalmente se hace apretando F9 para acceder a la versión de la BIOS principal y la de backup para que sepas cuál es la versión que tiene cada una. Y para actualizar la BIOS de respaldo, tenés que dentro de la BIOS activar una opción que dice Load Optimized Default. Guardás los cambios y salís de la BIOS. En el próximo reboot, cuando está la pantalla del fabricante, antes de que te quiera iniciar Windows, tenés que darle a Alt F12 y te va a aparecer un mensaje para confirmar si deseas copiar la BIOS de la principal a la secundaria. Esto normalmente se hace en placas, por ejemplo, Gigabyte, y si tu placa es de otra marca, por decirlo así, tú tendrías que fijarte en los manuales de tu placa madre, pero normalmente es muy similar. Acá aparece pues el mensaje, ¿ok? Si tú quieres copiar, ahí dice, empezar copiando pues la BIOS principal en la secundaria, ¿ok? Una vez que termina, pues la computadora se reinicia y todo queda como tiene que quedar, perfecto. Ahora, flashear la BIOS principal, que es lo importante, porque es la que se te puede arruinar, es la que normalmente manipula a las personas cuando quieren, digamos que actualizar. Porque hay veces que te dicen que un CPU se puede instalar en una placa siempre y cuando sea otra versión de BIOS, y entonces tú quieres usar ese procesador en esa placa y entonces quieres actualizar la BIOS y lo haces. Lo recomendable es que tengas una fuente ininterrumpida de energía. No estés en Venezuela, no, mentira, pero tengas una fuente ininterrumpida de energía, porque cualquier interrupción de esta actualización te puede arruinar hasta físicamente el chip, ¿ok? Y es peligroso. Si la placa no tiene interruptor, vamos a hacer los dos casos. Cuando la placa no tiene interruptor para pasar de una BIOS a otra, y cuando la placa sí tiene. Cuando la placa no tiene interruptor es porque ella conmuta de la BIOS principal a la de respaldo de forma automática, ¿ok? Acá dice, si la placa no tiene interruptor para conmutar entre la BIOS principal y la de backup, y por algún motivo no puede reparar automáticamente el problema, se pueden hacer estos pasos. Apaga el suministro de energía dándole al interruptor que tienes atrás de la fuente de poder. En vez de sacar el cable, podés quitarle la alimentación a la placa madre
dándole al interruptor de la fuente de poder. La dejas así apagada durante 15 segundos. Luego le das al botón de encendido de la carcasa, todavía con eso apagado, porque queremos que los condensadores se descarguen totalmente y eso se logra dándole al botón de encendido. Después de un ratito, aún con el botón de encendido presionado, le das otra vez al botón, bueno, al interruptor de la fuente de poder para que, digamos, para que la placa se encienda. Todavía no sueltes el botón para que se termine de encender la placa. Y ahora rápidamente tienes que soltar el botón de encendido y cortar rápidamente el suministro de energía. Y después que haces eso, sí enciendes la computadora de forma normal, o sea, dándole otra vez al interruptor y dándole al botón e iniciando normal. ¿Para qué? Para que la computadora diga, bueno, está mal la BIOS, hay que reflashearla y te aparezca el mensaje que te tiene que poner de que te quiere reflashear la memoria principal. ¿Ok? Y entonces, obviamente que tú vas a tener que, bueno, acá dice, debería salir un mensaje diciendo que se va a reflashear la memoria principal desde la BIOS de respaldo. Si no te sale esto, vas a tener que intentar los pasos de nuevo y practicar esto de soltar el botón y darle apagado rápido. Esto es una cuestión de tiempos, ¿ok? Ahora el caso de que la placa tenga un interruptor. Si la placa cuenta con un interruptor para pasar de la BIOS principal a la de respaldo, para poder luego reparar la principal, hay que hacer estos pasos. Desconectás todo. O sea, se refiere a la fuente de alimentación, todo que no haya energía. También tenés que quitarle la pila. ¿Por qué? Porque acordate que la configuración de la BIOS, las configuraciones que tú hiciste en tu computadora, si aumentaste la frecuencia de algún módulo de memoria, si hiciste overclock en otra cosa, esas configuraciones no se guardan en la BIOS, se guardan en las CMOS. ¿Y quién hace que ese chip mantenga esos recuerdos? La pila que le da la energía. Si la quitas, entonces ya estamos tratando de hacer un clear CMOS, obviamente. Le quitas la pila, pero también estas placas que tienen dual BIOS normalmente vienen con un botón para hacer acá el clear CMOS, ¿ok? Acá, este botón. Y si no, es con el jumper de siempre, pasando de la posición 1.2 a 2.3, ese tipo de jumper que normalmente uno no tenía en las placas antes, ¿no? Entonces, una vez que quitaste la pila y hiciste el clear CMOS, ahora sí, cambias la posición del interruptor que estaba en la posición 1, porque es la BIOS principal, la pasás a la posición 2 para que se quede en la BIOS de respaldo, para que esté en la BIOS de respaldo. Le colocas de nuevo la pila, conectás el USB que guarda el archivo BIOS de tu placa, conecta todo, enciende la PC y debería arrancarte con la BIOS secundaria. ¿Ok? Si no te arranca con la BIOS secundaria, tenés que apagar todo y retirar la pila y encender la computadora a ver si te enciende la BIOS secundaria sin la pila. ¿Ok? Suponiendo que ya te haya encendido con la BIOS secundaria, durante el post tenés que darle a la tecla END para que te lleve a la pantalla QFlash, que es una utilidad que se utiliza para reflashear las BIOS. Pero no vayas a reflashear la BIOS en este momento porque tenés puesto el interruptor en la posición 2 y estarías reflasheando la BIOS que funciona, que es la secundaria. Tenés que, antes de usar la utilidad, volver a pasar el interruptor hacia la posición 1 para que esté de nuevo en la BIOS principal y ahí recién le das a la opción que tengas que darle en la utilidad QFlash para que utilice la imagen del pendrive y pues reflashee la BIOS correcta, que sería la principal. ¿Ok? Y una vez que haga eso, se va a reiniciar el equipo y ya deberías tener de vuelta la BIOS totalmente funcional. ¿Ok? Si lo hiciste arrancar sin la pila, después que reflashee la BIOS, podés apagar el equipo, colocar la pila, encenderla y todo debería funcionar correctamente. Y bueno, puede haber algunas variaciones. ¿Ok? Acá está el interruptor que primero estaba en la posición 1 y la cambiamos a la posición 2 para que pueda encender el equipo con la BIOS de respaldo.
y después que se puede iniciar, después que se inicia con la BIOS de respaldo y estés en la utilidad QFlash, volverla a ponerla en la posición 1. Este interruptor de abajo pudiera tenerlo, pero ¿para qué sirve? En la posición 1 pudiera servir para que la computadora sí esté activado el Dual BIOS, porque si está en la posición 2 es muy probable que esté como Single BIOS y funcione una sola, bueno, pues un solo chip de los que tenés en la placa. Tiene que estar esto en la posición correcta para que funcione el Dual BIOS, ¿ok? Normalmente está puesto por defecto para que esté el Dual BIOS, y lo que tendrías que manipular solamente es el switch de arriba. Y bueno, va a tener variaciones estos pasos, no van a ser exactos porque tú tienes, a juro, que mirar el manual en tu placa madre para hacer estos procesos. De todas maneras, esto es a modo orientativo, espero que te haya gustado el tema. Hasta luego, amigos. Si te gustó, puedes darme un like, suscribirte y, bueno, compartir el video si quieres. Hasta luego, amigos.